Buenos días, mi nombre es Montserrat Rivera Pérez, soy alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y actualmente estoy cursando la asignatura de Auditoría a los Estados Financieros impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El día de hoy les hablaré sobre las obligaciones fiscales en auditoría. Para comenzar, estas obligaciones son un aspecto fundamental para asegurar la transparencia y la legalidad en la gestión financiera de una entidad. Estas obligaciones se refieren a los deberes que tienen tanto las empresas como los profesionales de la auditoría para cumplir con las normativas fiscales establecidas por las autoridades. En este contexto, la auditoría fiscal se convierte en una herramienta clave para verificar el cumplimiento correcto de estas obligaciones a través de procesos de revisión y análisis de la información financiera y contable. Los auditores evalúan si las entidades han declarado y pagado adecuadamente sus impuestos, así como si han aplicado correctamente las normativas fiscales vigentes. Además, el cumplimiento de las obligaciones fiscales no solo evita sanciones y multas, sino que también contribuye a la buena reputación de la empresa y la confianza de los inversores. En un entorno donde la legislación fiscal es cada vez más compleja, entender y gestionar adecuadamente estas obligaciones es crucial para la sostenibilidad y el éxito. Por lo tanto, es esencial que tanto auditores como responsables financieros se mantengan actualizados sobre las normativas fiscales y las mejores prácticas en auditoría para garantizar un adecuado cumplimiento y una gestión financiera eficaz. Para poder hablar de este tema, debemos comenzar por entender qué son las obligaciones fiscales, las cuales nos dice que son las responsabilidades que debemos cumplir como contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT. El pago de impuesto es una de las principales obligaciones que debemos cumplir como ciudadanos mexicanos. Para entender mejor este tema, en este video se abordarán 7 subtemas diferentes, los cuales recopilarán de una mejor manera el concepto de obligaciones fiscales. Para comenzar con los subtemas, empezaremos por el impuesto sobre la renta. Este es un impuesto obligatorio en México para quienes generan ingresos en el país. Se calcula con una tabla de tarifas progresivas proporcionado por el SAT. Puedes revisar la variación de las tasas conforme aumenten tus ingresos. Adentrándonos a lo referente a la auditoría del impuesto sobre la renta, nos dice que este es un conjunto de procedimientos destinados a permitir que el auditor financiero se forme de una opinión sobre la situación impositiva de una empresa, la correcta determinación de la base imponible y además que la deuda tributaria del contribuyente se haya determinado de acuerdo con las normativas legales vigentes. La adecuada aplicación de la normativa contable finalmente se resume en la norma de contabilidad número 12, que resulta muy compleja, ya que pretende contabilizar las diferencias generadas entre el gasto por el impuesto sobre la renta y tributos por pagar. Muchas entidades, sin embargo, erradamente creen que contratando a un auditor financiero sus problemas tributarios se encuentran solucionados, cuando en realidad para conseguir esa tranquilidad es necesario un trabajo de una auditoría tributaria. Entre los objetivos de esta auditoría podemos encontrar razonabilidad de la determinación y pago de las obligaciones tributarias declaradas ante la Administración Tributaria. También encontramos idoneidad de la documentación e información debidamente sustentada. Por otro lado se encuentra la suficiencia de la información contenida en las declaraciones juradas y de los registros contables. También encontramos correcta aplicación de la normativa tributaria vigente en las operaciones de una determinada empresa, lo que nos quiere decir si esta empresa ha cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones a los que está sujetos de acuerdo con la ley. Determinar si las declaraciones juradas han sido presentadas de manera oportuna y consignando información real y verdadera. Determinar si se están llevando a cabo los programas o actividades legalmente autorizados, evaluar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes aplicables a operaciones comerciales entre la empresa privada y el Estado, y por último, auditar y emitir sobre la memoria y los estados financieros contables y la debida documentación que sustentan las operaciones en el ejercicio.
El objetivo de revisar las cuentas del impuesto sobre renta es obtener una seguridad razonable del pasivo o el crédito a ser desembolsado utilizado en el ejercicio anterior. Se presenta razonablemente. En el caso de impuestos, la evaluación del cumplimiento adquiere un significado y una importancia especial, pues el control sobre el cumplimiento oportuno con los requerimientos de esta ley es necesario para reducir los riesgos por impuestos y para pagarlos y registrarlos de manera correcta. Para el impuesto sobre la renta y otras cargas tributarias, el principal procedimiento de auditoría es el vinculado con la adecuada aplicación de la norma contable número 12. Sin embargo, la responsabilidad del auditor debe tener algunas características de protección, como son antecedentes administrativos, antecedentes legales, antecedentes tributarios, etc. Deben efectuar también un análisis comparativo de los estados financieros de los últimos años. También deben determinar si existen variaciones que deberían explicarse. Por otro lado, dentro de este análisis se evalúa también la naturaleza de la empresa, como aspectos administrativos, contexto económico y financiero, entre otros. Dentro de los procedimientos de auditoría tenemos visita preliminar, revisiones analíticas, pruebas de funciones, examen de la documentación sustentadora, fiscalización efectuada, identificación de problemas y visita final. En ella encontramos adecuado registro contable, carta de circulación a abogados, aplicación de las NIS y de las NIF, adecuada presentación, cálculos y reprocesas. Entre los aspectos importantes a evaluar existen: A. Revisiones analíticas. Estas consisten en revisar de manera analítica las conclusiones que ha llegado al cliente, y la revisión analítica se lleva a cabo por medio de listas de puntos y procedimientos similares del tipo de validación. B. Análisis de cuentas. En esta vemos el examen de cuentas de impuestos y para proporcionar una estructura organizada por el mismo, el auditor por lo regular solicita de su cliente que prepare análisis de cuentas de impuestos hasta una fecha intermedia, el cual subsecuente se lleva hasta fin de año. El auditor puede realizar el análisis y generalmente comprobar las operaciones que figuran en él, con el fin de ver que los pagos de más o de menos del año anterior estén identificados de manera adecuada, que los activos o pasivos diferidos estén identificados y que las cantidades por pagar a corto plazo estén identificadas y sean pagadas a tiempo. Verificar que los principios tributarios y contables se utilizaron y que sean válidos. C. Compensación de activos y pasivos corrientes. Se deben compensar activos tributarios corrientes con pasivos tributarios corrientes cuando la empresa tiene derecho legal de compensar los montos reconocidos. Por otro lado, también tiene intención, ya sea de liquidar en base a un monto neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. También se deben compensar activos y pasivos diferidos cuando la empresa tiene derecho legal de compensar activos tributarios corrientes contra pasivos tributarios corrientes. También tiene derecho los activos tributarios diferidos con el impuesto a la renta regulado por la misma autoridad tributaria. D. Revelación. Las normas para la revelación de los detalles del gasto por impuesto a la renta y de los activos y pasivos diferidos aparecen en el balance. Han sugerido en los años recientes como resultado de que los usuarios de los estados financieros reconocen cada vez más la importancia y complejidad en dichos estados financieros. En ellos debe revelarse lo siguiente: el gasto e ingreso tributario corriente, el ajuste al impuesto corriente de ejercicios anteriores reconocidos en el ejercicio, el gasto e ingreso tributario diferido originado por el origen y reversión de las partidas temporales, una reconciliación entre el gasto e ingreso tributario y la utilidad contable, y por último, monto de los activos tributarios diferidos no reconocidos en el balance general. Como siguiente subtema nos encontramos con el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA, el cual hace referencia a un impuesto indirecto que se aplica sobre la base del valor añadido en cada etapa de producción o comercialización de bienes y servicios hasta la venta final para su consumo.
Llevar a cabo una auditoría de la situación de IVA de la compañía nos permite detectar la existencia de problemas que puedan ser corregidos con anterioridad o que se produzca una inspección, la cual permitirá evitar o cuando menos reducir significativamente los riesgos fiscales. También nos permitirá identificar la existencia de rutinas de control o de deficiencias en los procedimientos seguidos por la compañía de cara al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya mejora suponga una reducción del riesgo de incurrir en errores sancionables en sus declaraciones del impuesto. También nos permitirá poner de manifiesto la existencia de posibles ahorros fiscales derivados de evitar la pérdida de deducibilidad de las cuotas de IVA soportado, por otro lado reducir el costo financiero que supone una excesiva dilación del periodo de recuperación de dicho IVA soportado. También nos permite la no aplicación de exenciones a los que la compañía podría acogerse. La presunta neutralidad del IVA lleva a muchas compañías a desconocer los riesgos que pueden derivarse de un correcto tratamiento de sus operaciones a efectos de dicho impuesto. Entre sus riesgos más comunes podemos encontrar imposibilidad de repercutir el IVA al cliente, pérdida del derecho a recuperar el IVA soportado o dilatación de los plazos para obtener la devolución, supuestos de doble tributación, imposiciones de sanciones derivadas de la incorrecta repercusión, no repercusión o solicitudes indebidas de devolución e imposición de sanciones por incumplimientos formales y de plazo. ¿Qué elementos son necesarios para una auditoría del IVA? Aunque existen listas de comprobación específicas en funciones del país de la auditoría, hay varias acciones que una empresa puede llevar a cabo para prepararse para una auditoría del IVA. Lo más importante es recopilar documentos y respuestas por adelantado. Los elementos que se solicitan con frecuencia durante una auditoría son los siguientes: libros de contabilidad del IVA que contienen los detalles de las transacciones declaradas, copias relacionadas de las facturas de entrada y salida y proforma para el movimiento intracomunitario de mercancías propias, prueba del transporte de las mercancías, las cuales deben aportarse dos elementos independientes, en particular para las expediciones intracomunitarias que acrediten el derecho a aplicar el tipo impositivo del 0%, los comprobantes de pago de las operaciones comunicadas, con especial atención al pago de las facturas de compra y al reembolso de las notas de crédito emitidas a clientes y consumidores, contratos con proveedores y por último, descripción de las actividades empresariales y del flujo de mercancías. Es importante que los registros de los documentos mencionados anteriormente, cuando corresponda, se mantengan de acuerdo con los requisitos locales de mantenimiento de registro. La necesidad de preparar estos documentos con antelación y la capacidad de presentarlos rápidamente se convierte en algo esencial cuando una empresa debe, por ejemplo, solicitar la devolución de créditos de IVA, presentar una baja o tiene en general cualquier motivo para esperar que se inicie una auditoría. Para seguir con los subtemas, nos encontramos con el impuesto empresarial a tasa única. Este es un impuesto que se aplica a todas las empresas que operan en México, sin importar su forma jurídica, sea persona física o moral o su régimen fiscal. Este impuesto se determina aplicando una tasa del 17.5% sobre la diferencia entre sus ingresos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del año y hasta el último día del mes que declaremos, menos sus declaraciones autorizadas del mismo periodo. En auditoría, para este impuesto se tiene la obligación de presentar en el servicio de declaraciones y pagos las siguientes declaraciones: pagos provisionales con periodicidad mensual que se presentan en las mismas fechas en que se declara el impuesto sobre la renta, es decir, a más tarde del día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponde el pago, o pagos provisionales con periodicidad semestral que se presenten en las mismas fechas en que se declara el impuesto sobre la renta, es decir, a más tardar el día 17 de los meses de julio y enero.
este último del año siguiente. La periodicidad semestral es exclusivamente para las personas morales que realizan actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca. Si en los pagos provisionales resulta impuesto a cargo, se debe realizar el pago a través de transferencia electrónica de fondos en el portal de internet del banco autorizado en donde tenga su cuenta. Se considera que las personas morales han cumplido con la obligación de realizar los pagos provisionales cuando los hayan presentado en el programa electrónico a través de internet y además hayan efectuado el pago en los casos que exista cantidad a pagar. Si resultan sin impuesto a cargo, con la presentación a través de internet concluye el procedimiento y el cumplimiento de la obligación. En cuanto a los impuestos especiales, se menciona que son impuestos indirectos percibidos por las autoridades fiscales sobre el consumo de productos o servicios específicos y se consideran un costo inevitable de hacer negocios. Para estos impuestos se aplican a diferentes productos en diferentes países, a veces en diferentes etapas de la cadena de suministros. En particular, los impuestos especiales nacionales pueden quedar atrapados a medida que los bienes y servicios cruzan las fronteras. La gestión de los impuestos empresariales y la comprensión de las oportunidades para mitigar su impacto es crucial para las empresas que operan en las industrias afectadas. En cuanto a auditoría, es un proceso basado en la normatividad legal y administrativa vigente destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes. Para revisar la autenticidad de las facturas y verificar la situación de los contribuyentes con quienes se tienen relaciones comerciales, tiene la autoridad para examinar los registros contables y fiscales de las entidades y asegurarse de que cumplan con sus obligaciones tributarias. Las inspecciones realizadas por la agencia pueden llevar a ajustes en los pagos de impuestos y, en casos de incumplimiento grave, a sanciones significativas. Entre sus objetivos podemos encontrar: proporcionar análisis técnicos fiscales de sus derechos y obligaciones, incluyendo ayudarlos en sus discusiones de política fiscal con los gobiernos; reducir el riesgo proporcionando supervisión y coordinación centralizada de todo el proceso global de cumplimiento tributario; proporcionar acceso y visibilidad a todas las facetas de la preparación de declaraciones de impuestos, presentar ante las autoridades y mantener los documentos; centrarse en la controversia en asuntos técnicos fiscales, incluidos los litigios, cuando esté permitido claramente; proporcionar una estrategia unificada para aprovechar los datos del sistema financiero global para los procesos de cumplimiento de impuestos especiales de los países locales. Por otro lado, entre sus restricciones podemos encontrar: 1. Confidencialidad de los datos personales. Los inspectores deben adherirse a las normativas de protección de datos. Esto significa que no pueden revelar información personal obtenida durante la auditoría a terceros no autorizados. 2. Proporcionalidad en la solicitud de información. Las solicitudes de información y documentación deben ser proporcionales al objetivo de la auditoría. 3. Derecho a la representación legal del auditado. La entidad o individuo auditado tiene derecho a ser asistido por un asesor legal o fiscal durante el proceso de auditoría. 4. Limitaciones en el acceso a ciertos espacios. Los inspectores no pueden acceder a domicilios particulares o espacios privados sin una orden oficial judicial específica. 5. Respecto a los horarios de trabajo. Las inspecciones y revisiones deben realizarse dentro de los horarios de trabajo habituales de la entidad, salvo en casos excepcionales y justificados. Estas restricciones están diseñadas para equilibrar los derechos del inspector de Hacienda con la necesidad de proteger los derechos y la privacidad de las entidades auditadas. Como siguiente tema, tenemos los impuestos retenidos. La retención es la cantidad de impuestos sobre el valor que su empleador deduce en cada periodo de pago y después reporta y paga en su nombre al IRS. Verifica si le descuenta la cantidad correcta. Una auditoría del IRS es una revisión o examen de los libros,
las cuentas y los registros financieros de una organización o individuo para asegurar que la información incluida en sus declaraciones de impuestos ha sido declarada adecuadamente, según las leyes tributarias, y para evitar que la cantidad de los impuestos declarados sea exacta. Los derechos que existen en una auditoría de impuestos retenidos pueden ser: el derecho a un trato profesional y cortés por parte de los empleados del IRS, el derecho a la confidencialidad y privacidad en cuanto a los asuntos tributarios, el derecho de saber por qué el IRS está solicitando información, cómo será utilizada por el IRS y qué se sucederá si no se proporciona la información solicitada, el derecho a representación en inglés por uno mismo o por un representante autorizado, el derecho de apelación en casos de disputa tanto en el IRS como ante los tribunales. ¿Cómo el IRS concluye una auditoría? Una auditoría puede concluirse de 3 maneras: sin cambios, la cual nos dice que es una auditoría en la que usted ha verificado todos los asuntos revisados y no resulta en cambio alguno. La otra es acuerdo, una auditoría en la que el IRS propone cambios y el contribuyente entiende y está de acuerdo con los cambios. Y por último, desacuerdo, una auditoría en la que el IRS ha propuesto cambios y el contribuyente entiende pero está en desacuerdo con los cambios. Los otros impuestos se distinguen del impuesto sobre el ingreso, que se calcula conforme a las tablas de impuestos o usando la hoja de trabajo de cálculo del impuesto. Estos incluyen, pero no se limitan únicamente a lo siguiente: impuestos sobre ingreso de trabajo por cuenta propia, impuestos de seguro social y Medicare sobre ingresos de propinas, los impuestos adicionales sobre cuentas de IRA y otros planes de jubilación calificados, impuestos por empleo doméstico y devolución del crédito por nuevos compradores de vivienda. En cuanto a la auditoría de otros impuestos, es un procedimiento basado en la normatividad legal y administrativa vigente, destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes. Entre sus objetivos se identifican los siguientes: 1. Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad, de la documentación soportante y que refleje todas las transacciones adecuadas. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos hará uso de todas las facultades que le refieren a la ley, debiendo ajustar su actuar a los plazos establecidos en el artículo 59 y 200 del Código Tributario. 2. Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e impuestos están debidamente determinados y, de existir diferencias, proceder a efectuar el cobro de los tributos con los consecuentes recargos legales. 3. Detectar oportunamente a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias. Tenga presente ponerle a disposición todos los antecedentes para facilitar y asegurar el término rápido de la revisión. En el desarrollo de la auditoría pueden ocurrir algunas de las siguientes actuaciones que se identifican y se explican a continuación. 1. Notificación. Es la primera instancia del proceso en la que se le comunica al contribuyente que se iniciará con una revisión de sus antecedentes, solicitándole la documentación necesaria. 2. Citación. La citación es una comunicación en que se solicita al contribuyente que presente, confirme, aclare, modifique o rectifique su declaración objeto de la revisión, cuyo trámite no es obligatorio en todos los casos de auditoría, solo en las situaciones que el Código Tributario le disponga en forma obligatoria. El contribuyente tiene el plazo de un mes prorrogable por una sola vez, hasta por un mes, para presentar su respuesta, por lo que puede suceder las siguientes situaciones. 3. Liquidación. Es la determinación de impuestos adecuados hecha por el servicio, que considera el valor neto
reajustes, intereses y multas. Se emite y notifica al contribuyente una vez que se han cumplido los trámites previos, dejando establecido que se agotaron todas las instancias para requerir antecedentes del contribuyente. 4. Giro. Es una orden de pago de impuestos y o intereses y multas que emite y notifica al contribuyente, remitiendo copia al Servicio de Tesorería, organismo encargado de efectuar los cobros respectivos. Como último subtema, tenemos las obligaciones sociales, las cuales son las que tienen los miembros de una comunidad para mantener las buenas condiciones de su entorno. Enfocada más a la asignatura, las obligaciones sociales son aquellas acciones que la empresa debe realizar porque constituyen una imposición de tipo legal o porque obedecen una obligación moral. ¿Qué es una auditoría de las obligaciones sociales? También conocida como auditoría ética, es un examen que se le hace a una organización para evaluar si se comporta o no de forma socialmente responsable, mediante la inspección de una casa productora, una fábrica, una granja o una instalación de empaquetado. Por ejemplo, es posible verificar si se cumple con determinadas responsabilidades éticas. Las 5 etapas claves de una auditoría de obligaciones sociales son: 1. Reunión de apertura. Las auditorías pueden programarse con antelación o realizarse sin previo aviso. Si una auditoría se realiza sin previo aviso, los auditores explicarán el propósito de su visita al responsable del centro a su llegada y especificarán la hora a que se debe comenzar la auditoría. 2. Recorrido de la fábrica. El recorrido a la fábrica permite a los auditores conocer, entre otras cosas, las condiciones de trabajo y la gestión de la salud y la seguridad en las instalaciones. 3. Revisión de la documentación. Los auditores revisan los registros de empleo y los documentos relacionados para buscar posibles problemas. 4. Entrevistas a los trabajadores. Los auditores entrevistan a los empleados seleccionados al azar para investigar personalmente sus condiciones de trabajo. También se les preguntará sobre sus condiciones de vida si residen en el centro. Las entrevistas serán voluntarias y se realizan con total privacidad. La privacidad da a los empleados la oportunidad de hablar sobre cualquier maltrato o queja que puedan justificar una investigación más profunda. 5. Reunión antes del cierre. Los auditores de cumplimiento concluyen su visita reuniéndose con el equipo directivo del centro para revisar sus conclusiones. Si es necesario, discuten los problemas de incumplimiento, sugieren medidas de mejora e introducirán un plan de acción correctiva. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les sea de mucha ayuda para conocer más sobre la auditoría y sus obligaciones fiscales. Muchas gracias.